Que la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones en este día, aquí en su programa Buenas Nuevas, donde le traemos una palabra viva de Dios que sirve para estimular el deseo de seguir viviendo, de poder encontrarle a esta vida un propósito, un sentido de vida. Recuerde que hemos sido creados para poder ser felices, para poder alabar a Dios, para aprender a ver lo bueno de cada situación de vida que nos pasan de manera cotidiana, cada día. Hoy la palabra de Dios quiere estimularnos, quiere que usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje pueda atesorar esta palabra en su corazón, en su mente, en su alma, y que le sirva de algo para poder llevar una vida, para poder tener ese encuentro de intimidad con Dios a través de la oración. Ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, ponemos en tus manos esta palabra que viene de parte tuya para poder edificar a cada hermana, a cada hermano, a cada persona que está viendo este mensaje, Señor, en este programa Buenas Nuevas. Queremos ser siervos útiles al trono de la gracia y llevar palabra de bendición, palabra que edifica, palabra que llena y estimula el deseo de seguir viviendo, sabiendo que tú, Cristo, eres nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el día de hoy le hemos titulado este tema siendo personas auténticas. ¿Por qué debemos ser personas auténticas? Recuerde que somos de una genética única, como usted no hay otro. Por lo tanto, usted y yo debemos ser personas neta y completamente auténticas, tal y como Dios nos ha creado, porque nos ha hecho personas únicas, pero ni las personas que son gemelas se parecen, tal vez físicamente, pero genéticamente son distintos. Por lo tanto, usted y yo debemos ser personas completamente auténticas y lo vamos a llevar a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En la primera de Samuel capítulo 17, versículo 38, que reza de la siguiente manera. Saúl pasó a David su propio equipo de combate. Le puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. David se ciñó la espada por encima de su vestimenta. Trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a eso. Entonces dijo a Saúl, no puedo caminar con todo esto porque no tengo costumbre. Y David se lo quitó todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En primer lugar, mis hermanas y mis hermanos, como personas auténticas que debemos ser usted y yo, debemos aprender a no permitir que nadie nos venga a poner su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de escribir, su manera de expresarse. No debemos permitir que nadie nos venga a imponer una manera de cómo nosotros ser. Si en todo caso nos enseña que es totalmente distinto, pero usted no trate de imitar a nadie. No permita que nadie le diga, habla como yo, actúa como yo, vestite como yo. No, mis hermanos, aprendamos a ser personas auténticas. ¿Por qué? Como lo dijimos, lo estamos diciendo en primer lugar, no podemos permitir que nadie nos venga a proponer un estilo de vida para nuestras vidas. No podemos andar queriendo parecernos a otras personas. No, si en caso no queremos parecer a alguien, parezcámonos al Hijo de Dios, al Hijo de María, al Hijo de David, al Hijo del carpintero, a nuestro Señor Jesucristo, en nobleza, en prontitud para actuar ante la necesidad de los demás. ¿Qué dice la palabra? Saúl pasó a David su propio equipo de combate. Le puso, dice la palabra, en la cabeza un casco de bronce y lo vistió con una coraza. David se ciñó la espada por encima de aquello y dice la palabra que no podía caminar. Así pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas personas nos quieren poner sus cascos de manera de hablar? Nos quieren poner ese cinturón, esas espadas de cómo hablar, de cómo expresarnos y nos quieren hacer a su manera. Déjeme decirle que usted es una persona única. Usted es una creación de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y la palabra dice que David le pasó todo aquello, Saúl le pasó todo aquello a David y David no podía ni caminar. Lo quería hacer a su manera. Y nosotros estamos llamados a actuar y ser personas auténticas. Usted que está viendo y escuchando este mensaje a través de las distintas plataformas de Suyapa Medios, usted es una persona única. No permita que nadie
le robe su propia autenticidad, su propia genuinidad, así como usted es creación de Dios, una persona libre de tomar decisiones y de actuar de la mejor manera, no dejarnos manipular de manera incorrecta, y que si nos queremos parecer a alguien, que sea el Señor Jesús, a personas que verdaderamente han marcado de manera positiva el caminar de un planeta, de un mundo entero, pero no podemos querer parecer o querer dejarnos plasmar ideas de personas que nada que ver, que solo transmiten negativismo, que solo buscan su propio beneficio. Donde usted y yo, de repente, si nos dejamos manipular, solo vamos a ser medios para que ellos logren sus fines. Sea una persona auténtica. ¿Qué dice la palabra? David se ciñó la espada por encima de su vestimenta. Trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a eso. Escuche bien, ¿qué dice la palabra? Trató de caminar y no pudo. ¿Cuántas veces en nuestra vida no podemos avanzar, no podemos caminar, no podemos salir adelante simple y sencillamente porque andamos cargando cosas que no nos pertenecen, que no son de nuestra naturaleza humana, que no pertenecen a nuestra genética, porque queremos parecernos a otras personas, porque nos volvemos imitadores? No, mis hermanas, hermanos, amigas y amigos, somos personas auténticas, genuinas, únicas ante los ojos de Dios. ¿Y sabe qué? Usted y yo no vamos a poder caminar con todo ese tipo de cosas que andamos cargando nosotros en nuestra vida. ¿Qué nos está impidiendo poder ver esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios para con cada una de nuestras vidas? Usted y yo somos personas y debemos ser personas auténticas, genuinas, actuando tal y como somos. Y si vamos a parecernos a alguien, que sea alguien que verdaderamente sea notorio, alguien que verdaderamente nos haya conmovido el corazón de hacer tantas buenas obras, tantas buenas cosas, actuar de la mejor manera para beneficio de un pueblo, de una sociedad, de su iglesia, de su vecindario, de su trabajo, de su comunidad laical. Eso es lo que nosotros debemos imitar y ser siempre genuino. Sea usted mismo, sea usted misma. No se compare con nadie, no trate de ser como nadie, sea tal y cual usted es. Si le gusta cantar, cante a su manera. Yo siempre cuento la anécdota de aquella joven que quería estar en el coro de la parroquia, pero su voz era desafinada, pero sí quería servirle al Señor, tenía aquel gran deseo y la aceptaron en el coro por puro compromiso, porque estaba de que molestar, que quería formar parte, hasta que le dieron la oportunidad y le tocó cantar en una Eucaristía, y la muchacha ya sabía que de repente que su voz no era tan melodiosa. Dicen que a la semana aquella joven murió, llegó a la presencia de Dios, y cuando estaba delante de la presencia de Dios agachó su mirada y le dice al Señor: ¿por qué agachas la cabeza ante mí? Me da pena, Señor, porque yo quería estar en el coro de mi parroquia y yo sé que mi voz no era la más melodiosa, más bien desentonaba todos los cantos de la Eucaristía. Y el Señor en su gran misericordia le ha dicho: ¿sabes qué? Le dice, de ese coro, la única voz que escuchaba era la tuya. Qué maravilloso es Dios. ¿Por qué? Porque aquella hermana lo que hacía, lo hacía de manera genuina, auténtica, no quería parecerse a nadie. Lo que hacía, ese servicio que ella daba, lo daba por amor. Nunca se puso el casco de nadie, nunca se puso la espada de nadie, nunca quiso imitar a nadie. Era una persona auténtica y genuina. Y eso es lo que agrada a Dios, que usted le sirva, que usted tenga ese encuentro con Él tal y como usted es. Cree en el amor y la misericordia y el perdón de Dios. No lo dude, créalo y sírvale tal como usted es. Tal vez no tiene las palabras para poder dar una enseñanza, un tema, una predicación, o de repente para cantar, pero tiene lo mejor, el deseo de querer agradar a nuestro Padre eterno, Yahvé. Eso es lo que Él ve. Él conoce su corazón, su mente, sus pensamientos, lo que hay en su ser. Y por eso nosotros es importante que seamos personas auténticas a la manera de Cristo. Y sigue narrándonos la primera de Samuel, capítulo 17. Estamos en el versículo 38. Y nos vamos ahora al versículo 40, donde David dice: no pudo caminar. Y David se quitó todo aquello. Debemos quitarnos todo eso, hermano. Todo eso que no nos sirve. Todo eso que de repente nos impide avanzar, nos impide caminar. ¿Sabe qué? Debemos soltarlo. Que usted y yo sabemos qué es. Que es aquello que de repente me han impuesto o me han querido imponer y no me deja caminar, no me deja avanzar, no me deja ver la gracia de Dios, no me deja compartir con el más necesitado. Vivo encerrado en mi circulito porque me quiero parecer al hermano o a la hermana fulana. Negativo. Somos personas auténticas. Estamos aquí para agradar a Dios. O en su trabajo que usted se quiere parecer a una persona, tampoco sea auténtico.
use su propio dialecto, su propia manera de hablar, de expresarse, siempre y cuando sea de la manera más saludable y sin faltar el respeto, sin alzar la voz, pronunciándose a la manera de Cristo, alzando la voz, pero para decir cosas buenas, para decir cosas positivas. Así lo dice la palabra. ¿Qué dice el versículo 40? Tomó su palo y recogió del lecho del arroyo 5 piedras bien planas, las puso en su morral de pastor, en su bolsa de cuero, tomó la honda en la mano y se avanzó hacia el filisteo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El verso 40. ¿Qué nos toca hacer ahora a nosotros? Tomar nuestras propias armas. ¿Y qué dice la palabra? Recogió del lecho del arroyo 5 piedras bien planas, las puso en su bolsa de pastor, así lo dice la palabra, en su bolsa de cuero, tomó la honda en la mano y avanzó hacia el filisteo. Nuestras armas son las más sencillas. Nosotros debemos agarrar esas piedras de la oración, debemos agarrar esa honda de la palabra de Dios y avanzar hacia la situación de vida que estemos viviendo, como personas auténticas que somos. No fingimos, no actuamos como en las telenovelas o en las películas. Actuamos de manera real, como hombres y mujeres conscientes de que Dios está con nosotros, de que no estamos solos. Cuando nosotros nos postramos ante el Señor, cuando nosotros clamamos la presencia de Dios, cuando verdaderamente estamos convencidos de que Cristo está con nosotros, de que Cristo es la respuesta, nosotros avanzamos hacia ese filisteo, hacia esos dioses, peleamos la batalla, peleamos la guerra, tomamos al toro por los cuernos y, como lo decía el mismo David, agarraba al oso de la quijada y le sonaba las buchacas, agarraba al león y lo trompeaba hasta matarlo. Así debemos ser nosotros, agarrar las cosas de frente para poder verdaderamente saber que en Cristo Jesús, que en su palabra hay poder, que en Cristo hay salvación. Vamos a la pausa, ya regresamos. Regresamos de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas. Les saluda su amigo y hermano en la fe, José Luis Parada, y para nosotros es un placer enorme poder compartir a través de estos medios una palabra que es viva, que es eficaz, porque así lo dice la misma palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que hace ese discernimiento donde divide el alma, el espíritu, los huesos y los tuétanos y penetra hasta lo más profundo del ser humano. Así es la palabra. Escuchando palabra de Dios es que usted, que está ahí, va a abrir su corazón, va a tener un poquito más de fe. Su fe va a ir avanzando, va a ir creciendo. Y a manera las situaciones o estilos de vida se presenten y lleguen a la puerta de nuestros hogares, de nuestras vidas, usted puede estar listo para recibirlos. Cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la tristeza. Y no solamente cuando pase eso, sino también cuando venga la felicidad, cuando venga la dicha. Después de haber tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Estamos hablando del tema siendo una persona auténtica. Y les decíamos en primer lugar que no debemos permitir que nadie nos imponga sus formas de ser. Y en segundo lugar debemos avanzar, tomar nuestras propias armas, la oración, la lectura de la palabra, la escucha de la palabra, que hace que la fe del ser humano, que del cristiano católico o de otra denominación crezca a la manera de Dios para poder ser mejores hombres y mujeres de sociedad, del mundo, de familia, y todo eso a través de poder vivir la palabra. Seguimos en el versículo 41 y reza así: el filisteo iba y venía y se acercó a David. Su escudero iba delante de él. El filisteo dio a David una mirada de desprecio, porque no era más que un muchacho. David era rubio y de buena apariencia. El filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? El filisteo maldijo a David por todos sus dioses y enseguida le dijo: ven para acá para entregarte como comida a los buitres y a las fieras. Palabra de Dios,
Te alabamos, Señor. Oiga bien, ¿qué está pasando en nuestras vidas? ¿Quién está yendo y viniendo a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestra mente y a nuestros corazones? ¿Qué es ese filisteo que adora a sus propios dioses y que nos está metiendo cosas negativas a nuestras vidas, que nos está humillando, que nos está haciendo que usted y yo nos minimicemos? Óigame bien lo que le estoy diciendo. ¿Cuántas veces minimizamos a las personas? Minimizamos de repente, y ojo con lo que voy a decir, a nuestros propios hijos, que les decimos que son unos buenos para nada. ¿Cuántas veces minimizamos al hijo del vecino, aquel joven que anda en la calle pidiendo, de repente hundido en la drogadicción, que se anda resistoleando, que anda perdido? Ojo, somos seres humanos. Estamos llamados nosotros a motivar, a estimular a la gente, a decirle lo bueno que hace. Dice la palabra que este filisteo iba y venía y empezó a insultar, empezó a humillar a David porque lo miraba que era jovencito, que era un güirro, que era un cipote, que era un adolescente. Haber dicho, qué pelea más sencilla la que voy a tener. Oiga bien, qué tremendo. Y póngale mente a lo que dice la palabra, lo resalta. Dice que David era rubio, que era elegante, que era guapo. ¿Cuál es la elegancia y la belleza que nosotros debemos tener ante Dios como personas auténticas que somos? Que nuestro corazón, que nuestra alma verdaderamente tenga elegancia para poder alzar las manos y alabar a Dios, para poder tender la mano al necesitado, para poder darle un abrazo a aquella persona que está sufriendo, para poder dar palabras de aliento cuando verdaderamente las necesitan. Esa debe ser nuestra elegancia como cristianos católicos. No debemos tener elegancia para las cosas malas, para ofender, para humillar. No. Nuestra elegancia, nuestra hermosura, nuestra belleza es interna, porque el compartir que yo doy, la palabra que yo doy, el apoyo que yo doy, la ayuda que yo comparto, es porque Dios está en mi vida. Esa es la elegancia que debe tener el cristiano ante la indiferencia de una sociedad, ante la indiferencia de repente de personas que nos rodean. Eso es actuar de manera genuina, que usted sea una persona auténtica, llena de la gracia de Dios. Dice la palabra que este hombre insultaba a David. Y la palabra resalta que David era elegante, que su elegancia, mi hermano y mi hermana, sea para alabar a Dios. Y así como alaba a Dios, se manifieste en el prójimo, empezando por su familia, en el más necesitado, en su comunidad laical, en su trabajo. Testimonio de vida, algo grande. Y dice que aquel filisteo maldijo a David por todos sus dioses, porque ellos también tenían sus propios dioses. Muchas personas así son. Hoy en día usted y a mí nos van a querer atacar porque nos quieren imponer su forma de ser, su forma de hablar y de actuar, y de repente nos va a tocar o nos quieren que nos toque llevarnos de personas a encuentro. No, no permita eso. Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Nos va a dar un lugar a la altura de la manera de Cristo, de actuar de la mejor manera, de no llevarnos a nadie de encuentro, porque son seres humanos. Y así actúan muchas personas afuera, en nuestra vida real, como filisteos. Adoran sus propios dioses, adoran el Dios poder, el Dios tener, el Dios dinero, el Dios orgullo, el Dios soberbia, que esos son los verdaderos ídolos que tiene este mundo. Mas nosotros, por la gracia de Dios, tenemos a lo máximo, al Señor, al Hijo de Dios, al Hijo de María. Y le seguía diciendo el filisteo: tú me atacas con la espada, la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé de los ejércitos. Le contesta David. Oiga bien, muchas personas van a venir a nosotros con esas lanzas, con esos escudos de difamación, de humillación, de querer hacer que usted y yo perdamos nuestra autoestima propia, y nos quieren humillar y nos quieren minimizar. Vos sos como fulano, aquel que estaba era mejor que vos, el que viene lo va a hacer mucho más todavía. Agradecer que tenés un trabajo, y empiezan a minimizar a sus hijos, a nuestros hijos, darles palabras de aliento, de ánimo. ¿Qué dice David? Tú vienes a mí contra todo ese montón de cosas. Yo, como una persona auténtica, me imagino que le dijo a David, un cipote, guapo, elegante, solo fui a recoger 5 piedras, las metí en mi morral y todavía resalta mi bolsa de cuero y mi onda, y sabes que te voy a trompear, te voy a mangonear y ya vas a ver. ¿Sabes por qué? Porque vengo en el nombre poderoso de Yahvé de los ejércitos. Ese es el nombre verdadero de Dios. En ese nombre es que usted y yo caminamos por fe, un acto de fe que nos hace crecer, que nos tiene hoy aquí como hermanos unidos a través de un mensaje
de poder llevar una buena nueva de salvación a su vida, a su familia, a su mente, a su corazón, y que usted pueda avanzar a la manera de David. Porque es en el nombre poderoso de Yahvé de los ejércitos que usted y yo vamos a enfrentar ese montón de filisteos, ese montón de Goliat que quieren hacer que usted y yo perdamos nuestra autonomía propia, nuestra autenticidad, nuestra genuinidad como seres humanos, como cristianos católicos que hemos tenido el privilegio y tenemos el privilegio de conocer a Cristo y de tenerlo en la Santa Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo, presencia real. Evangelio según San Juan, capítulo 6, en adelante. El pan vivo que ha bajado del cielo es el que nos tiene hoy aquí. El que nos da salvación, el que nos da redención, el que nos perdona nuestros pecados, el que hace que nuestra fe crezca. Yahvé de los ejércitos. Y le dice de las tropas de Israel que has insultado. Oiga bien qué tremendo. Ha insultado a las tropas del Dios vivo. Muchas personas a veces se equivocan y no se la creen, pero créansela. Cuando nos insultan, cuando persiguen a la iglesia como en nuestra hermana República de Nicaragua, se están metiendo con seres humanos, están actuando a la manera de Goliat como filisteos, porque creen en sus propios dioses. Y la palabra hoy le dice a todas esas personas que están actuando de manera negativa hacia la iglesia, que están metiendo con seres humanos, pero más que con eso, se están metiendo con el Dios todopoderoso, Yahvé de los ejércitos. Yahvé Sidkenu, Yahvé es nuestra justicia, porque ha ofendido, dice la palabra, a las tropas del Dios vivo. Hay que enmendar, hay que tener sentido de enmienda. Y la iglesia siempre ha padecido. Esto no es de ahorita. La persecución ha sido siempre y siempre va a estar. Y bendito Dios, porque nuestra fe como cristianos católicos la mantenemos firmes. Nuestras oraciones, nuestras convicciones, nadie nos las va a cambiar jamás. Porque somos hombres y mujeres auténticos, llenos de la gracia del Espíritu Santo. Caminamos en el nombre de Cristo Jesús, como lo dijo el rey David, en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Aleluya, alzamos la mano con autoridad, con alegría y con gozo en nuestro corazón y verdaderamente damos testimonio de que Cristo vive. Hoy, Yahvé te entregará en mis manos. Escuche bien lo que le dice, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oiga bien, hablar con autoridad. Tercer punto que debe tener una persona que es verdaderamente auténtica. Hablar con propiedad, con autoridad, convencido que verdaderamente Cristo está con nosotros, convencido verdaderamente de que Dios es bueno, de que Dios está en nosotros, que en medio de este huracán Julia que estamos viviendo, que se vivió el ETA y el Iota, seguimos adelante porque Dios está con nosotros. Nuestra visión es celestial, es de eternidad, no terrenal y momentánea, temporal. Aprender a hablar con autoridad, convencido de lo que hacemos y de lo que decimos. ¿Qué le dijo al rey David? Hoy mismo daré tu cadáver y el cadáver de todo ese montón de dioses que vos tenés ahí, de ese montón de filisteos que andan atrás de vos, a las aves de rapiña. Hablar con propiedad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hemos sido ungidos por Dios. El Espíritu de Yahvé está con nosotros. Caminamos en el nombre de Cristo Jesús. No camino con mis fuerzas. No camino por ser yo. No, camino por la gracia y la misericordia, el amor y el perdón de Dios, que lo he experimentado y lo experimento día con día. Mire qué maravilloso. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Mire qué maravilloso el versículo 46. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Toda la humanidad entera debe darse cuenta y ya se da cuenta que existe un verdadero Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Como lo rezamos en el credo, lo creemos y lo vivimos. Y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner a ustedes en nuestras manos. ¡Qué maravilloso! Oiga bien, Dios no necesita pelear con nadie. Dios no necesita ese montón de armas. Dios pone a nuestros enemigos a nuestros pies, nos los entrega en nuestras manos a través de la oración,
a través de la lectura de la palabra, de la escucha de la palabra, de creer en mi mente, en mi corazón, en mi alma, que Dios está conmigo, que Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros. Esa situación de vida que usted está pasando, créalo que va a pasar y Dios la va a poner en sus manos. Y Dios nos dice que Él está con nosotros. Y por eso es importante que usted sea una persona auténtica, que no se deje imponer nada por nadie. Actúe de la mejor manera. Si nos queremos parecer, parezcámonos a nuestros santos padres, a los santos de la iglesia, a Cristo, a María, a la Virgen, a San José, su castísimo esposo. Y creamos que Dios es bueno, que Dios está con nosotros y que de aquí en adelante vamos a actuar como personas auténticas para dar gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Damos gloria a Dios por este compartir y que esta palabra entre en lo profundo de su corazón y de su mente y que la atesore y la ponga en práctica. Hasta la próxima.